En este capítulo vamos a hablar desde la década del 30 a Perón, el ejército y la política. En este capítulo vamos a ver que el ejército y la política están muy conectados. Después del golpe de Estado de 1930 de Uriburu, se tomó la decisión de llamar a elecciones generales. Aparece así un nuevo nucleamiento político conservador, llamado la Concordancia, el cual era respaldada por Agustín P. Justo. La fórmula opositora estaba encabezada por De la Torre y Repetto. En 1932, Justo asume la presidencia. Un tema que suele ser consultado en los parciales es el Pacto Roca-Runciman. Dentro de las primeras medidas se ubicaba el regular el comercio exterior. Este fin culminó en dicho pacto en 1933. Las negociaciones de dicho tratado fueron arduas, debido a las distintas motivaciones que guiaron a cada país. El gobierno británico planteó la disponibilidad de los fondos, 150 millones de pesos argentinos, de modo que el 85% de las cuotas de importación de carnes quedaban en manos de frigoríficos británicos. El gobierno argentino, por su parte, se comprometía a otorgar un tratamiento benévolo a las empresas de capital británico radicadas en el país, y las partes contratantes se obligaban a colaborar en una investigación conjunta de la estructura económica del comercio de carnes. El pacto afectaba la capacidad de control del gobierno argentino sobre el comercio exterior. Los más críticos fueron Repetto y De la Torre. El debate de las carnes estalló en el Senado, a raíz de una denuncia formulada por Lisandro de la Torre para que se investigara el comercio de la carne, lo cual fue un escándalo nacional. De la Torre defendía a los pequeños productores. La investigación tuvo sus resultados en cuanto obligó a acelerar la aplicación de la ley de carnes y a incrementar medidas de control sobre la actividad de frigoríficos. De Ortiz a Castillo. El presidente Ortiz, mediados de la década del 30, Justo había logrado dominar la crisis económica y el panorama político. En ese contexto eligió a su sucesor, Ortiz, radical antipersonalista, asumiendo en 1938. Lo acompañaba en su fórmula Castillo. El presidente luchó para lograr el final de las actividades fraudulentas del oficialismo. El escenario internacional se complica. Acá aparece la Segunda Guerra Mundial. En 1939 inicia la Segunda Guerra Mundial y en Argentina comenzó a debatirse sobre cómo se manifestaría la nación, si se permanecería neutral o si se inclinaría a favor de alguno de los contendientes. La sociedad volvió a dividirse. Había sectores neutralistas y sectores nacionalistas, quienes estaban en contra del imperialismo británico y estadounidenses. En el interior del ejército argentino hubo divisiones, en las que se distinguen en pro-germanistas con base ideología germana y a los aliadófilos. La sociedad tenía frente a sí dos dilemas: la lucha por el fraude por una parte y la pugna por la posición a adoptar por la conflagración internacional por otra. En lo económico, la Segunda Guerra Mundial favoreció en cierta medida los intereses económicos, ya que hubo un incremento en la actividad industrial. En el orden de las relaciones internacionales, el principal problema se manifestaba en relación con Estados Unidos. La posición argentina estaba basada en dos razones. Por un lado, la importante relación bilateral que mantenía el país con Gran Bretaña, y por otro, las propias aspiraciones hegemónicas de Argentina, que aspiraba a ser un mentor de los países del continente. Castillo al frente de la presidencia y el Plan Pinedo. 1940. Ortiz se enfermó y se vio obligado a dejar el mando en manos de su vicepresidente Castillo. El socialista independiente Pinedo presentó el plan de reactivación de la economía nacional, con el fin de paliar los efectos de la Segunda Guerra Mundial. Se procuraba conciliar la industrialización y la economía abierta, con el fomento del comercio con los Estados Unidos y creando un mercado de capitales.
Sin embargo, este plan no contó con apoyo político y económico suficiente. Plano internacional. Castillo se manifestó neutralista y resistió la presión internacional y la de la propia sociedad, que ya se manifestaba en favor de los aliados. El GO. 1943 se constituyó el Grupo de Oficiales Unidos, una logia militar de mandos medios y superiores del ejército. El 4 de junio tuvo lugar el golpe de Estado, con el propósito de terminar con la corrupción y el fraude y el de mantener el país fuera de la guerra. Los gobiernos revolucionarios de Ramírez y Farrell. Los nuevos gobiernos fueron ocupados por militares. Entre ellos sobresalía el ministro de Guerra Farrell, quien prohibió el Partido Comunista e intervino en contra de algunas organizaciones en las que se nuclean los alidófilos más decididas, una línea de pensamiento de extrema derecha y con un catolicismo ultramontano. Se intervinieron en las universidades, dejando cesantes y muchos profesores que resultaban inadecuados en la tónica de la ultracatólico. Se incrementa la presión sobre el gobierno argentino por parte de los Estados Unidos para que rompiera relaciones con el eje. El gobierno tuvo relación con los sectores de trabajo, dirigida por Perón. A partir de mediados de la década del 30, la sustitución de importaciones empezó a tener mayor vigencia, creciendo en la industria nacional, y se produjo una importante inmigración interna. En 1944, el gobierno tomó la decisión de romper relación con Alemania. Es así como se inicia la era peronista. Y en 1945, como consecuencia de un viaje de Farrell a Paraguay, Perón, que ejercía el cargo de vicepresidente, ministro de Guerra y secretario de Trabajo y Previsión, asume la presidencia. Es así como, proyectándonos a un 17 de octubre, relatamos que Perón tenía una sólida base de apoyo en los sectores obreros, ya por su tarea empleada en la Secretaría de Trabajo. En 1945 fue obligado a renunciar y llevado a prisión. Cipriano Reyes y Eva Duarte fueron quienes lograron movilizar a las multitudes. El 17 de octubre la presencia de Perón fue reclamada por miles de hombres y mujeres. La oposición organizó una coalición que se denominó Unión Democrática. La Unión Democrática, apoyada por Braden, titular de la Embajada de Estados Unidos, desató la ira de todos los sectores nacionalistas y fue aprovechada por Perón, y con la consigna de Braden o Perón logró triunfar en 1946. La reforma constitucional de 1949. La Constitución de Perón. En triunfo de las elecciones de 1946, el proyecto político, nacionalista, católico y populista, encontró constreñido con el marco legal de una constitución que respondía a la ideología individualista, liberal y decimonónica. Perón habló de la necesidad de modificar la Constitución para posibilitar la reelección. Se declara necesaria la revisión de la Constitución a los efectos de suprimir, modificar, agregar y corregir sus disposiciones, pero la mejor defensa de los derechos del pueblo y el bienestar de la nación. Este proyecto establecía que la elección de convencionales se efectuaría a los 180 días de promulgada la ley, y se pondría a acceder al cargo siendo argentino nativo o por opción, y reuniendo las calidades exigidas para los diputados nacionales. El proyecto en la Cámara. El proyecto en la Cámara fue una situación complicada entre el oficialismo y la oposición, ya que el bloque de la UCR se retiró de la Cámara y sus integrantes presentaron renuncias como repudio a la decisión tomada por el peronismo, que continuó sesionando sin problemas, ya que disponían de quórum propio. El radicalismo, enterado de la maniobra, se hizo presente, y el proyecto no fue aprobado sin discusión. El peronismo, con una mayoría de 96 diputados, aprobó el proyecto de reforma constitucional, que quedó convertida con la sanción del Senado. Principales modificaciones de la Constitución justicialista. En noviembre se convocó a elecciones constituyentes. El Partido Socialista, el Demócrata Progresista y el Demócrata resolvieron no recurrir. Luego, la Constitución de 1949 fue derogada por decreto del Gobierno de la Revolución Libertadora en 1956 y anulada por la resolución de la Convención Constituyente reunida en Santa Fe en 1957. En 1949 se sanciona la Carta Magna,
la que fue jurada por los funcionarios públicos. Las reformas que se hicieron en la Constitución fueron amplias, agregando el preámbulo que decía constituir una nación socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana. Se introdujo la función social de la propiedad privada, los derechos del trabajo, de la familia y de la ancianidad. El capital debía estar al servicio de la economía nacional y tener como principal objeto el bienestar social y la organización de la riqueza, y su explotación tenían por fin el bienestar del pueblo. El Estado podía intervenir en la economía y monopolizar determinada actividad. También se introdujo la elección directa del presidente de la nación y su posibilidad de reelección. Por último, todas las provincias deberían formar sus propias constituciones para ponerla de acuerdo a la Constitución Nacional. Otro hecho muy importante, impulsado por el peronismo, fue el voto femenino. La ley Sanz Peña determinó la obligatoriedad de estar inscripto en el padrón. Las mujeres quedaron automáticamente excluidas de la normativa. El golpe militar de 1930 motivó una intervención federal, que eliminó a la ciudadanía del padrón, demostrando que existía un pensamiento más conservador en el ámbito nacional. En 1938, la ley orgánica del municipio otorgó el voto femenino calificado, permitiendo a las mujeres que formaban parte de la élite económica que pudieran expresarse en las elecciones municipales. Una vez instalado el nuevo gobierno democrático presidido por Perón, aparecieron múltiples proyectos en la Cámara de Diputados para otorgarle el voto a la mujer. El último impulso fue dado por Eva Perón, que manifestó su deseo de que se habilitara el voto de las mujeres, y así en 1947 se aprobó la ley que otorgaba ese derecho, pero no se hizo uso de la misma automáticamente, y al año siguiente las mujeres no tuvieron en condiciones de votar. El renunciamiento de Eva Perón. En 1949, Eva Perón fue proclamada presidenta del Partido Peronista Femenino. Eva define los principios fundamentales del partido como una unidad entre la doctrina y la figura de nuestro líder Perón. En 1951 se perfila su candidatura a la vicepresidencia de la Nación, acompañando al propio Perón. El 22 de agosto se realizó un acto en Plaza de Mayo donde la gente exigió la postulación de Eva para tal cargo. En dicho acto, Evita fustigó a la oligarquía y se refirió a sí misma como una mujer del pueblo argentino, y señaló que no renunciado a su puesto de lucha, sino que renunciaba a los honores. Es por eso que se conoce en la historia del peronismo como el Día del Renunciamiento. Eva Perón falleció el 26 de julio de 1952. En ese entonces habían logrado Emilio su voto por Perón en las primeras elecciones donde participaban las mujeres. La universidad en la etapa peronista. En 1946, el presidente Farrell ordenó la intervención de las universidades. Luego de dicho suceso, se sancionó una ley universitaria, diseñada por el gobierno peronista, que abrió una nueva etapa en el sistema universitario nacional, que rigió hasta 1955. Los objetivos de la ley se centraban en un nuevo funcionamiento administrativo. Se suprime la autonomía universitaria y se subordinan a las universidades a la autoridad del gobierno nacional. La intervención del Estado llega a tener injerencia en la conformación del cuerpo docente. El rector era designado por el Poder Ejecutivo. El peronismo en la clase trabajadora. La clase obrera padecía de salarios y condiciones de labor bastante precarias. La legislación laboral y social era escasa y el cumplimiento del existente no se exigía como correspondía. Perón, desde la Secretaría de Trabajo y luego desde la Vicepresidencia, comenzó a atender las cuestiones obreras, lo que se hizo más evidente después de obtener la victoria en las elecciones de 1946. Durante la etapa del gobierno peronista, las condiciones de trabajo mejoraron para el obrero.